palabra me da vida, confío en... Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sea la casa de los justos. Todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábreme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Vamos a decir esta vez de nuevo la secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos de por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos: aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos: aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que habían arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando.
agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que la habían visto y resucitado. Jesús les dijo, entonces vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hoy es la parte final de la octava de la Pascua y hoy da mensaje Marcos donde dicen vayan todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Para hacer esto, para ir a hablar de Jesús, tiene que haber una contemplación. Yo voy a hacer un ejemplo acá. Ejemplo, mi trabajo, o mejor dicho, mi asignación nueva de la diócesis es ir a los pueblos a evangelizar. Vayan, quizás a mí me dice el Señor, vaya a todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Pero es importante lo que les pasó a ellos. Para poder ser evangelizador, tenemos que ser discípulos. Para ser discípulos, tenemos que tener una experiencia con Jesús. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una contemplación con Jesús. Ellos aquí tuvieron la contemplación de Jesús humano, pero no de Jesús resucitado. Quiere decir que ellos tenían algo que los mantenía amarrados, paralizados, que es la parte humana. El miedo. El miedo paraliza. El miedo no te deja mover. La incertidumbre no te hace hacer nada. La parte humana. Jesús aquí dice que les echó en cara su incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban basados en la humanidad de uno. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando yo me fijo en esto, ¿qué lección yo puedo tomar? Y de todo aquel que quiere ir a evangelizar. Si usted está en la sección humana, usted lo más seguro es que no llegue. Porque cualquier tropiezo, cualquier cosa que le pase o nos pase, hasta ahí llegamos. Porque no lo creemos. Yo no creo que yo pueda hacer esto. Y cada vez que hay un problema, una dificultad, pues ahí vamos, no voy. Entonces, ¿qué quiere decir para mí? Que cuando hay una contemplación de un Cristo que fue crucificado, porque tengo que ponerse allí, que vi que murió por mí y que murió por usted y que ahora está vivo, yo soy testigo de eso en mi corazón y lo voy a dar a conocer. Acuérdese, murió, pero no se quedó ahí. Él resucitó y ese es el Cristo que yo predico. Y eso me lleva a ser discípulo. Fíjese que cuando nombraron los apóstoles para buscar el sustituto de Judas, ellos tenían que buscar a alguien que haya vivido con Jesús. No podían escoger a cualquier persona y decir, bueno, yo creo en Jesús, nómbreme a mí. No, Señor. Tenían que haber tenido una experiencia de apóstol. Porque si no, no va a funcionar. Si no, no era capaz de ser apóstol. Entonces, para ser un evangelizador, para poder usted y yo hablar de Jesús, tenemos que ser primero discípulos. Y para ser yo discípulo, tengo que tener una contemplación con el Cristo crucificado y con el Cristo resucitado. Ya cuando yo tengo esa contemplación de ese Cristo crucificado y ese Cristo resucitado, me hago yo discípulo de Él. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo miedo, que yo le voy a echar ganas, que a mí no me para nada, nadie me va a parar. El miedo ya yo lo dejé atrás. Ya yo no pienso en mí, ni lo que digan de mí, de lo que no digan de mí, de lo que yo soy. Yo veo que Jesús me mandó a mí a ser misionero. Y por eso aquí dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque aquí dice, cuando les dice a ellos, les echó en cara su incredulidad.
y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado, María Magdalena y los dos de Maús. Pidamos al Señor entonces en esta Santa Misa que nos ayude a todos nosotros. Porque a mí me da la atención que en la primera lectura decía que como se asombraban de Pedro, pero ¿quién lo llevaba a decir tantas cosas hermosas? La unción. Esa es otra palabra que me encanta, que para poder hablar de Dios hay que haber unción. Pidamos al Señor en esta misa que nos haga a todos nosotros, a usted y a mí, este sábado, que es el último día de la octava de Pascua, que nos ayude a ser contemplativos en la cruz, que seamos contemplativos al resucitado y que seamos, ¿verdad?, discípulos del Espíritu Santo para después ser nosotros misioneros y podamos evangelizar con poder. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.